Bueno, voy a comenzar hablando de la primera ola del feminismo. No sin antes recordar que nos vamos a situar en la época del Renacimiento, donde yo considero que fue la época donde el feminismo, la época donde vio el alumbramiento del feminismo, pero también su primera derrota. Y les voy a explicar el por qué. Bueno, en esta primera ola nos vamos a situar en el siglo XVIII, en el Renacimiento. También vamos a decir un poco de las actividades que realizaban las mujeres, que era la crianza de los hijos, el cuidado y ser complaciente con el esposo, el cuidado del hogar, ser complaciente sexual con su marido. No podían estudiar, no eran titulares de propiedad y tampoco tenían de lo que percibían era para su esposo. Y ni siquiera podían tomar decisiones propias. Por consecuencia, no podían elegir ni con quién casarse. Pero entonces, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué pedían estas mujeres? Fundamentalmente en esta época, las mujeres pedían el derecho a la educación, a tener un trabajo digno, a tener derechos matrimoniales y derechos respecto de sus hijos, también como el derecho al voto y derechos económicos y patrimoniales. Bueno, en este siglo llega la Ilustración y en Francia principalmente es donde el lema que permeaba entre toda Francia y después en Europa, el lema de todos somos iguales sin importar nuestra clase social, con el lema también de la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad y libertad. Bueno, esto llevó a que esta revolución trajera consigo el libro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero este título era así literal. Solo eran derechos civiles y políticos para los hombres. Entonces, las mujeres que eran la mitad de la población quedaron excluidas. En este proceso vamos a ver a Olympe de Gouges. Bueno, Olympe de Gouges, tomando el texto que les mencioné, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los reescribe, poniéndole la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esto fue en 1791. Con esta declaración le daba así los mismos derechos y ahora sí podemos decir una igualdad jurídica entre hombres y mujeres, de la que tanto habían hablado en la Ilustración. En el texto escribía lo siguiente: la mujer tiene el derecho a ser llevada al cadalso y del mismo modo el derecho a subir a una tribuna. Bueno, cuando, cuando Elim de Gush empieza a escribir más textos, recibe una carta de su padre que conviene mencionar y voy a citar esta y se las voy a leer, que decía: no esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos sobre este punto. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros los hombres? Hoy en día, tan ligeros y superficiales. Adiós a la superioridad de la que nos hemos sentido tan orgullosos. Las mujeres dictarían las leyes. Esta revolución sería peligrosa. Así pues, deseo que las damas no se pongan el birrete de doctor y que conserven su frivolidad hasta en los escritos. En tanto que carezcan de sentido común, serán adorables. Las mujeres sabias de Molière son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. Me parece importante citar la carta que Olympe recibió de su padre, porque es justo como un temor a perder el privilegio. Eh, bueno, en 1792 nos vamos a encontrar con otra escritora, perdón, que se llama Mary Wollstonecraft. Eh, esta mujer escribía el libro La Vindicación de los Derechos de la Mujer. En este libro, Mary Wollstonecraft nos decía que la diferencia entre los géneros no era natural, como se había visto, una superioridad del hombre por ser naturalmente fuerte, naturalmente valiente, en cambio, una inferioridad de la mujer por el simple hecho de serlo. Entonces decía que esta desigualdad no era natural, sino que era estructural.
que se iba construyendo con el paso del tiempo y con los roles de género y estereotipos que permeaban. También en este libro decía que para erradicar esa desigualdad era necesario una educación. Entonces, Mary Wollstonecraft abogaba por una educación igualitaria entre hombres y mujeres, también así como derechos políticos para las mujeres, como la independencia económica y la necesaria participación de las mujeres en la vida política. Bueno, estas dos mujeres podríamos decir que son las dos principales autoras de la primera ola, pero quiero hacer una mención a Christine de Pizan. Ella escribió el libro en 1415 que se llama La ciudad de las damas. En este libro describía cómo sería una ciudad sin los conflictos que el hombre ocasiona, como una ciudad utópica. Esta mujer nació en Venecia, pero vivió desde los 4 años hasta su muerte en Francia. Se casó a la edad de 15 años con un hombre 10 años mayor que ella y quedó viuda a los 25 con el cuidado de sus 3 hijos, su madre y una sobrina que no tenía unas condiciones económicas muy buenas. Pero en el libro de La ciudad de las damas, Christine de Pizan se preguntaba por qué siempre las mujeres eran el objeto de misoginia de algunos escritos, y que no solo eran escritos de poesía, sino también que escribían los clérigos y los nobles. Entonces Christine criticaba mucho esto, porque ella decía que no había encontrado ningún texto que hablara, pues que no tuviera misoginia en esto. Entonces, en este libro también describe al cuerpo femenino, pero alabándolo más que criticándolo y ser misógina, lo que era algo insólito para la época. Como pueden ver en la presentación, cité una parte del libro que dice lo siguiente: huid, damas mías, huid del insensato amor con lo que nos apremian, huid de la enloquecida pasión cuyos juegos placenteros terminan en perjuicio nuestro. Bien, ahora ante los dos textos que mencioné de Mary Wollstonecraft y Olympia Gush, y porque les dije al principio que este siglo fue el alumbramiento, pero también la derrota del movimiento, pues, ¿qué creen que pasó? Yo pensaría que fueron grandes avances para el tiempo porque habían pensado en las mujeres y que serían escuchados con seriedad, pero nos vamos a encontrar ante una negativa y una represión muy, muy fuerte. Para empezar, la primera ola y con estos escritos pusieron en evidencia que el varón tenía una supremacía. Entonces se identificaron los mecanismos que influían en esta construcción de la subordinación y también elaboraron una estrategia para la emancipación femenina. Sin embargo, esta supremacía respondió con saña. Olympe de Gouges, fue guillotinada en 1793, justo 2 años después de haber escrito la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y justo como lo que le pasó a miles de mujeres. Había mujeres en las cárceles, también no se permitían reuniones de más de 5 mujeres en la calle, y para finalizar en 1800, que fue cuando se escribió el Código francés o el Código de Napoleón, reafirmaron que las mujeres no tienen derechos porque en este código dice que las mujeres deben de ser obedientes de sus esposos y las dejaba sin derechos civiles y mucho menos políticos. Esto en la primera ola. También quiero relacionarlo un poco con lo que le pasó a las mujeres de la Edad Media con la cacería de brujas. El libro que les comenté ayer, el Maleus Maleficarum, fue escrito en 1486. Después de ese libro, creo que las cosas no han cambiado, solo evolucionan. Yo con esto termino la primera ola. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar
un poco acerca de la segunda ola del feminismo. Bueno, hay que entender primero que cada ola tiene un objetivo en específico. Como se podrán dar cuenta, en el primero era la aceptación de la mujer como sujeto, como ser humano. En el caso de la segunda ola del feminismo, tenemos una lucha muy importante de las mujeres, que es el sufragismo. Esta ola se centra precisamente en buscar la aceptación, tener los derechos políticos que los hombres ya gozaban. Pero bueno, ¿cómo inicia este movimiento sufragista? Inicia en 1832 en Gran Bretaña por Mary Smith. Mary Smith era una mujer que no se consideraba feminista, pues como tal concepto no se había acuñado. ¿Y qué hizo ella? Bueno, Mary Smith en 1832 solicitó al Parlamento durante la reforma electoral británica que se le otorgara el voto a la mujer. Ella creía que, como cito en la diapositiva, si las mujeres están sujetas a las mismas leyes que los hombres, deben tener derecho a elegir a los que las elaboran. ¿Esto a qué refería? Porque las mujeres ya trabajaban y también pagaban impuestos. Por esa razón, ella creía firmemente que tenía que recibir los mismos derechos que el varón. En este caso, también hay que entender que el Parlamento estaba únicamente conformado por hombres, hombres burgueses y blancos. Otra parte importante se da en Nueva York en 1848. Es la declaración de Seneca Falls, se da en Nueva York. Aquí se hace un análisis de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde dos mujeres importantes, quienes fueron Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, fueron las principales representantes. ¿Qué hicieron ellas? Lo que hicieron fue analizar la Declaración de Independencia, pero esta había sido redactada por y para hombres, del mismo modo como ocurrió en 1791 con Olympe de Gouges. Ella tomó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero otorgándole estos mismos derechos a las mujeres. En la Declaración de Seneca Falls, estas dos mujeres redactan que si bien las leyes están orientadas para todos, pues tienen que las mujeres ser partícipes. Y tenía 4 puntos, fueron 10 puntos los que ellas escribieron y los podemos resumir en igualdad, en derecho al voto, también que las mujeres pudieran profesar alguna religión y una igualdad para con los hombres. Los próximos 9 años se da una huelga en Inglaterra, donde mujeres trabajadoras salen a exigir derechos laborales. ¿Por qué? Hay que entender el contexto también. Estábamos en plena revolución industrial y en su gran mayoría las fábricas textiles estaban, bueno, repletas de mujeres trabajadoras, donde su salario, era menor al del hombre y sus jornadas eran muy extensas, a lo que ellas no recibían tiempo de lactancia y ni siquiera su hora de comer era respetada, que ni siquiera era una hora, era media hora. Inclusive, este antecedente de esta manifestación da pie a lo que hoy conocemos como el Día Internacional de la Mujer. Es base para que se creara esta conmemoración. Pero a los próximos 3 años empezaron asociaciones sufragistas a tomar bastante importancia y las mujeres empezaron a reunirse. La respuesta del gobierno en Inglaterra fue prohibir reuniones públicas de 5 mujeres. No podían estar 5 mujeres reunidas en la vía pública y tampoco en alguna casa o en algún centro. Ya para 1860 tenemos a 2 mujeres muy importantes que luchaban para el voto femenino. Se adoptaron 2 bandos, las sufragettes y sufragistas, que al igual eran sufragistas, pero aquí la diferencia es que ya empezaba a existir el ala radical de lo que se conoce como IFEM y el ala moderada. Bueno, el ala moderada fue encabezado por Millicent Fawcett. Ella creía que la reivindicación de los derechos de la mujer tenían que darse por medios parlamentarios, es decir, ella tenía que dar discursos públicos, tenía que hablar con los del Parlamento,
pero las respuestas eran realmente misóginas. Los del Parlamento no hacían caso y cuando ella daba discursos sociales, pues le gritaban, le decían loca, que en unos momentos les voy a compartir imágenes de la propaganda que les hicieron a las sufragistas. Por otro lado está el ala radical, encabezada por Emmeline Pankhurst. Bueno, esta mujer era toda una rebelde, como se conoce hoy, ¿no? Ella formó la Unión Social y Política de Mujeres. Esta unión tenía como objetivo principal, obviamente, el sufragio femenino, pero todas las partícipes las quería hacer funcionar como un ejército. En 1860 es la primera vez que, bueno, no la primera vez, porque ya hubo revoluciones previas, pero fue cuando empezaron a haber manifestantes que hacían destrozos, lo que hoy en día se conoce como iconoclasia. Pero bueno, del mismo modo, Millicent Fawcett creó una asociación que fue la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino. Ella era la líder y, como les digo, ella llevaba las cosas por el lado parlamentario y Emmeline Pankhurst, pues no, era un poco más activa. ¿En qué sentido? De que estaba como en grupos de choque. De hecho, también las huelgas de hambre inician con estas sufragistas. Ellas fueron llevadas a prisión, en su gran mayoría todas las mujeres sufragistas, y cuando estaban encerradas, querían manifestarse también allá adentro. ¿Y cómo lo hacían? No comiendo. Tal fue la respuesta y necesidad del gobierno ante esta situación que las obligaban, o sea, les metían un embudo y con supervisión médica, supuestamente, les hacían tragar. Un personaje muy importante del ala sufragista de toda esta segunda ola es Emily Davison. Ella fue una feminista del ala radical, fue miembro de la Unión Social y Política de Mujeres, donde era miembro y líder esta Emmeline Pankhurst. Pero bueno, ¿qué pasó el 4 de junio de 1913? Se llama, o le podemos llamar, la protesta suicida. ¿Por qué? Vamos a ver este video. Bueno, este video muestra la muerte de Emily Davison. Ella también fue llamada la sufragista mártir, pero porque muchos no saben, o bueno, en realidad no se sabe si su plan era el suicidio, pero muchas otras historias cuentan de que lo que ella quería hacer era colocarle la bandera sufragista al caballo que era de posesión del rey. En este caso, pues no salió como ella lo planeó,
se brincó la barda de madera, atravesó a los competidores y pues bueno, el caballo la arrolló, ella recibió fractura cerebral y a los 4 días murió. El funeral fue multitudinario, hubo muchísimas mujeres que iban de blanco y con brazaletes o pañuelos negros e iban marchando por todo Londres. Fue la primera manifestación que no fue reprimida porque, bueno, no fue una manifestación, fue el funeral de Emily Davison. Otras fechas importantes que podemos destacar de la segunda ola del feminismo empieza en 1918. ¿Qué pasa? Después de las luchas incansables de las mujeres británicas, se les otorga el voto. Quien otorgó el voto fue el primer ministro Lloyd George, pero aquí había como un paréntesis, ¿no? El voto únicamente iba a ser para las mujeres de 30 años de edad. También hay que entender que estaba bajo una reforma el voto y a los hombres se les otorgó el voto a la edad de 21 años. Para 1925, la ley reconoce que la mujer tendría derechos sobre sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de 1925, si bien la función social de la mujer en un sistema basado en la dominación del hombre era la labor reproductiva, esta no tenía valor alguno sobre su producto, en este caso los niños. Y fue hasta 1925 que se adoptó y se cambió que las mujeres también eran capaces de tener derechos para con sus hijos. En 1928 ya tienen los mismos derechos políticos y no fue hasta 1944 que se da el voto para la mujer en Francia. Yo en lo personal considero que inicia, bueno, con Olympe de Gouges el feminismo. Estamos hablando de 1791. Tardaron casi 2 siglos para otorgársele el voto a la mujer en Francia. Y también es rescatable anotar que el voto en México fue en 1953, pero si bien esto fue por posiciones políticas, también es importante destacarlo porque pues estamos hablando del derecho y el sufragio femenino. Esta es la propaganda que yo les decía. Hoy en día no se les llama, bueno, no sé si se les sigue llamando, pero se ha adoptado el término feminazi para las feministas y eso no estaba alejado de la segunda ola. Estamos hablando de 1906, 1913 más o menos, que inicia esta lucha por el sufragio y noten toda este tipo de violencia que se ve en imágenes, violencia simbólica y diciendo que las mujeres sufragistas estaban locas, que eran feas y por ejemplo la primera, es como la más impactante porque decía que así tenían que estar las sufragistas. Por otro lado, también tenemos que en esta segunda ola se adopta empieza también, es como la base o antecedente de lo que serían las teorías de género, porque si bien estas profundizan en la tercera ola, aquí empieza su antecedente. Margaret Mead fue una antropóloga que estudió 3 tribus, donde ella notaba que la mujer en estas diferentes tribus tenía papeles diferentes. Por ejemplo, en Chambuli, las mujeres eran dominantes y los hombres eran como más sensibles y del mismo modo las mujeres eran dirigentes. Ella estudia, como les cuento, 3 tribus y lo redacta en su libro Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Es la primera mujer antropóloga que empieza con esta teoría, que basada en qué? En que la masculinidad y la feminidad de las que hablamos la clase pasada reflejan las condiciones culturales, es decir, que llevan un proceso sociológico y se adapta el individuo ante ellas y se educa por ellas. ¿Y cuál era la solución o qué ella creía que podía aliviar y contrarrestar esta discriminación? Bueno, primeramente era disminuir la rudeza en los roles de género. Y esto es en el año de 1928.